Audiolibros en Latino presenta Los casos de Max Carrados en La astuta señora Straithwaite por Ernest Brama. El señor Carlyle llegó a The Turrets con el mejor ánimo posible. Todo en él, desde sus impolutas polainas blancas hasta la elección de la gardenia de su ojal, desde la decisión rápida con la que subió los escalones de la puerta principal hasta la importancia apresurada con la que había apartado a Parkinson de un lado en la entrada de la biblioteca, proclamaba importancia y las excelentes relaciones que mantenía consigo mismo. «¡Prepárate, Max!», exclamó. «Si te insinuara sobre un caso de excepcional delicadeza que sin duda te interesará por sus posibilidades románticas, tendría las más vivas aprensiones. Apuesto que se trata de un misterio de joyas», aventuró Carrados, mientras su amigo se detenía con el punto de su comunicación oculto, al estilo de un jovencito curioso con un bombón prometido detrás de su espalda. «Si le das más énfasis, llegaré a la conclusión con reticencia de que el caso involucra un escándalo social relacionado con un collar de perlas de incalculable valor». La cara de Mr. Carlyle cayó. «¿Entonces están los periódicos después de todo?», dijo con aire de decepción. «¿Qué están los periódicos, Louis?» «¿Alguna insinuación sobre el fraudulento seguro del collar de perlas de la honorable señora Straithwaite?», respondió Carlyle. «Posiblemente», admitió Carrados, «pero hasta ahora no me he topado con ello». El señor Carlyle miró fijamente a su amigo y, acercándose a la mesa, dejó caer su mano sobre ella con un golpe seco. «Entonces, ¿de qué en nombre del cielo estás hablando? Me gustaría saber», demandó cáusticamente. «Si no sabes nada del asunto Straithwaite, Max, ¿a qué otro caso de collar de perlas te refieres?» Carrados asumió el aire de suave deprecación con el que a menudo se disculpaba, un hombre ciego al aventurarse a hacer un descubrimiento. «Un filósofo una vez hizo el comentario». «¿Tenía algo que ver con el collar de perlas de la señora Straithwaite, la honorable señora Straithwaite? Permíteme advertirte, Max, que he leído bastante tanto de Mill como de Spencer en tiempos libres». «No era ni Mill ni Spencer. Tenía un nombre alemán, así que no lo mencionaré. Hizo la observación que, por supuesto, reconocemos como una obviedad común, una vez que ha sido expresada, que para tener un conocimiento preciso de lo que hará un hombre en cualquier ocasión, solo es necesario estudiar una acción característica suya». «Totalmente impracticable», declaró el señor Carlyle. «Así que supe que cuando hablabas de un caso de interés excepcional para mí, lo que realmente querías decir, Luis, era un caso de interés excepcional para ti». El repentino silencio pensativo de Mr. Carlyle parecía admitir que posiblemente podría haber algo en ese punto. Al aplicar casi inconscientemente la misma regla útil, me di cuenta de que un misterio relacionado con un valioso collar de perlas y una hermosa joven de la alta sociedad apelaría más fuertemente a tu imaginación romántica». «¿Romántico? ¿Yo romántico? 35 años y un agente de investigaciones privadas. Estás realmente febril, Max». «Romántico incurable. Ya lo habría superado para ahora. El peor tipo». «Max, este podría resultar ser un caso muy importante e interesante. ¿Serás serio y lo discutirás conmigo?» Los casos de joyas rara vez son importantes o interesantes. Los misterios de collares de perlas, en 9 de cada 10 casos, surgen de la pretensión social y la competencia vacía, y solo conciernen a personas que no importan en lo más mínimo. Lo único atractivo de ellos es el nombre. Son tan carentes de originalidad que un lineo criminológico podría clasificarlos con absoluta precisión.
Te diré algo. Haremos una serie de tablas que den la solución a cada posible caso de collar de perlas durante los próximos 21 años. Haremos cualquier cosa que desees, Max, si permites que Parkinson te administre un Bromstelzer y luego me permitas reunirme con los funcionarios de Direct Insurance sin ruborizarme. Durante 3 minutos, Carrados eligió con precisión su camino entre los muebles mientras recorría la habitación en silencio, pero con indecisión en su rostro. 2 veces su mano fue hacia un libro cubierto de papel que yacía en su escritorio, y 2 veces lo dejó intacto. ¿Alguna vez has estado en la casa de los leones a la hora de la comida, Luis?, demandó abruptamente. En un pasado muy remoto, posiblemente, admitió el señor Carlyle con cautela. A medida que la hora se acerca, es imposible interesar a las criaturas con cualquier otra sugerencia que no sea la de carne cruda. Llegaste un día demasiado tarde, Luis. Tomó el libro y lo entregó hábilmente en las manos del señor Carlyle. Ya he olfateado la sangre y probado en la imaginación la alegría de arrancar suculentos bocados de otros animales igualmente obsesionados. Catalogue de monnaie grecque et romaine, leyó el caballero. Al ser vendido en subasta en el Hotel Drut, París, sala 8, el 24, 25 de abril, etc. Se dirigió a las láminas de ilustración por fotografado que daban un aire al volumen. Esto es un evento, supongo. Es el tipo de dispersión que tenemos aproximadamente cada 3 años, respondió Carrados. Rara vez asisto a las pequeñas subastas, pero ahorro y luego tengo una semana muy interesante. ¿Y cuándo te vas? Hoy, en el barco de la tarde. Folkestone. Ya he reservado habitaciones en Mascot. Lamento que haya caído de manera tan inoportuna, Luis. El señor Carlyle estuvo a la altura de la ocasión con una muestra de sentimientos extremadamente caballerosos, que tenía el mérito adicional de ser completamente genuina. Querido amigo, tus lamentaciones solo sirven para recordarme cuánto te debo ya. Buen viaje y los más deseables de... quizás sería más seguro decir de Kimmons para tu colección. Supongo, reflexionó Carrados, que este asunto del seguro podría haber llevado a otras conexiones rentables. Eso es completamente cierto, admitió su amigo. He estado intentando durante algún tiempo, pero no pienses más en ello, Max. ¿Qué hora es?, demandó Carrados de repente. 11:25. Bien, ¿algún tonto oficioso ha arrestado a alguien? No, solo... No importa, ¿sabes mucho del caso? Prácticamente nada todavía. Desafortunadamente vine... Excelente, todo está a nuestro favor. Luis, no iré esta tarde. Pospondré hasta el barco nocturno desde Dover. Eso nos dará 9 horas. ¿9 horas? Repitió el desconcertado Carlyle, apenas atreviéndose a pensar en la escandalosa inferencia que las palabras de Carrados transmitían. 9 horas completas. Un caso de collar de perlas que no pueda al menos resolverse después de 9 horas de trabajo requerirá una columna propia en nuestra tabla. Ahora, Luis, ¿dónde se encuentra esta Direct Insurance? Carlyle había permitido que su amigo ciego lo persuadiera a él, como al principio parecían ser, en muchos proyectos locos, pero ninguno jamás, a la luz de su propia experiencia, pareció tan condenado al fracaso como cuando a las 11:30 Carrados ordenó que su equipaje estuviera en la plataforma de la estación Charing Cross a las 8:50 y luego se volvió despreocupadamente a la tarea de elucidar el misterio del collar de perlas de la señora Straithwaite en el intervalo. La oficina principal de la compañía de seguros resultó estar en Victoria Street. Gracias al automóvil más rápido de Carrados, entraron en el edificio cuando las campanas de Westminster daban las 12.
pero durante los siguientes 20 minutos fueron asignados a la oficina general mientras el señor Carlyle se impacientaba y mostraba ostentosamente su reloj. Finalmente, un empleado se deslizó fuera de su taburete junto al tubo parlante y se acercó a ellos. «¿El señor Carlyle?», dijo. «El gerente general lo verá ahora, pero como tiene otra cita en 10 minutos, estará contento si hacen su asunto lo más breve posible. Síganme, por favor». El señor Carlyle se mordió el labio ante la formalidad pomposa del mensaje, pero era demasiado experimentado como para desperdiciar palabras al respecto y con un mero gesto siguió guiando a su amigo hasta que llegaron a la sala del gerente. Pero, aunque subserviente a las circunstancias, estaba lejos de ser desdeñable cuando deseaba causar una impresión. «El señor Carrados ha tenido la amabilidad de consultarnos sobre este pequeño asunto», dijo con los toques necesarios de deferencia y condescendencia que era imposible no percibir ni resentir. «Desafortunadamente no puede hacer mucho más, ya que debe marcharse casi de inmediato para dirigir un caso importante en París». El gerente general no transmitía mucho, ni en su persona ni en su manera, de la precisión enérgica que su mensaje parecía prometer. El nombre de Carrados le parecía algo familiar, algo un poco alejado de la rutina de su negocio, y por lo tanto un asunto sobre el cual podía relajarse un poco. Continuó de pie cómodamente frente a su fuego de oficina, compensando con una benignidad tolerante de su ojo duro y bulboso la privación física que su actitud implicaba para sus visitantes. «París, ¿eh?», gruñó. «Algo de tu línea que Francia pueda tomar de nosotros desde los tiempos de... ¿cómo se llama? Vidocq, ¿verdad? Tipo astuto ese, ¿verdad? ¿No fue sobre él y la carta robada?» Carrados sonrió discretamente. «Excelente, ¿verdad?», respondió. «Pero hay algo más que París puede aprender de Londres, más en su camino, señor. A menudo, cuando visito al principal de una de sus casas principales o al jefe de un departamento gubernamental, caemos en una discusión entretenida sobre este o aquel tema que pueda estar en el tapete. «Ah, monsieur», digo, después de quizás media hora de conversación, «es muy amable de su parte y a veces lamento nuestros métodos insulares, pero así no se forman grandes negocios. En casa, si visito a uno de nuestros príncipes de la industria, un director de ferrocarril, un comerciante o el jefe de una de nuestras principales compañías de seguros, nada lo tentará ni por un momento le hará desviarse del curso estricto del negocio en cuestión. Son demasiado complacientes. Cualquier chisme se aprovecha de ustedes». «Eso es muy cierto», admitió el gerente general, ocupando la silla giratoria frente a su escritorio y asumiendo con expresión seria y muy determinada. «Flojos los llamo yo. Ahora, señor Carlyle, ¿en qué punto estamos en este asunto?» «Tengo su carta de ayer. Naturalmente nos gustaría todos los detalles que pueda dar». El gerente abrió un volumen formidable con una inmensa muestra de energía. Aplastó bruscamente algunas páginas mecanografiadas que se habían aventurado a levantar la cabeza y levantó un dedo impresionante. «Comenzamos aquí, el 27 de enero. Ese día, Carsteld, el joyero de Princess Street, ¿sabe?, que actuó como nuestro valuador de joyas, nos envía la propuesta de la honorable señora Straithwaite para asegurar un collar de perlas contra robo. Dice que ha tenido la oportunidad de examinarlo y lo valora en 5.000 libras. Esa transacción se realiza de manera ordinaria, se paga la prima y se emite la póliza. Un par de meses después, Carsteld tiene un pequeño problema con nosotros y renuncia. Aceptamos su renuncia. No tenemos nada en su contra, ¿entiende? Al mismo tiempo, hay una impresión entre los directores de que tal vez ha sido un poco demasiado fácil en sus formas, un poco demasiado, digamos, expansivo en algunas de sus valoraciones
y demasiado complaciente con sus propios clientes al recomendarnos negocios de base, de base especulativa. Negocios que no nos interesan y que ahora sentimos que son contrarios a nuestras tradiciones como firma. Sin embargo, el gerente general separó bruscamente sus manos rechonchas como si quisiera destrozar cualquier trama de intención criminal que se le pudiera suponer que estaba construyendo insidiosamente. Ese es el alcance de nuestras observaciones contra Carlsfeld. No hay irregularidades y puede confiar en mí cuando digo que el hombre está bien. ¿Propondría aceptar el hecho de que un collar de 5.000 libras fue sometido a su evaluación?, sugirió el señor Carlyle. Claro que lo haría, dijo el gerente con un asentimiento ponderado. Sin embargo, esto nos lleva al 3 de abril. Este quiebre, por así decirlo, en nuestra rutina, nos pareció una buena oportunidad para asegurarnos en 1 o 2 puntos. Mr. Belitzer conoce a Belitzer, por supuesto, al menos ha oído hablar de él. Fue designado en lugar de Carlsfeld y escribimos a ciertos de nuestros clientes pidiéndoles, como nuestras pólizas nos autorizan a hacer, como una formalidad, que permitieran a Mr. Belitzer confirmar la evaluación de su predecesor. Lo envolvimos en papel plateado, por supuesto. Dijimos que certificaría el valor actual y sería una garantía que les ahorraría algunas formalidades en caso de reclamo posterior y así sucesivamente. Entre otros, escribimos a la honorable señora Straithwaite a tal efecto, 4 de abril. Aquí está su respuesta de 3 días después. Lamenta decepcionarnos, pero el collar acaba de ser enviado a su banco para custodia, ya que está a punto de dejar la ciudad. Además, apenas ve la necesidad en su caso, ya que el seguro fue contratado hace muy poco. ¿Esa fecha es del 7 de abril? Preguntó el señor Carlyle, ocupado con lápiz y libreta de bolsillo. Sí, 7 de abril, repitió el gerente, observando esta meticulosidad con una mirada aprobatoria y luego volviéndose para mirar con interrogación la actitud indiferente de su otro visitante. Eso nos puso en alerta, naturalmente. Respondimos de inmediato lamentando la necesidad y sugiriendo que una carta a sus banqueros autorizándonos a mostrarnos el collar resolvería el problema y le evitaría cualquier molestia personal. Intervalo de 1 semana. Su respuesta: 16 de abril, el jueves pasado. Las circunstancias han cambiado sus planes y ha regresado a Londres antes de lo esperado. Su estuche de joyas ha sido devuelto del banco y enviaremos a nuestro hombre, señor Carlyle, el sábado por la mañana, no más tarde de las 12, por favor. El gerente cerró el libro de registro, limpió su escritorio de un golpe con la mano e, inclinándose hacia adelante en su silla, fijó al señor Carlyle con una mirada pragmática. El sábado, el señor Belitzer va a Ljungberg Mansions y la honorable señora Straithwaite le muestra el collar, lo examina cuidadosamente, evalúa su valor asegurable en hasta 5.250 libras y nos informa al respecto. Pero informa algo más, señor Carlyle. No es el collar que la dama había asegurado. ¿No es el collar?, repitió el señor Carlyle. No. A pesar del número de perlas y una similitud general, hay ciertas diferencias técnicas, bien conocidas por los expertos, que hacen el hecho indisputable. La honorable señora Straithwaite ha sido culpable de tergiversación. Posiblemente no tenga intención fraudulenta. Estamos dispuestos a pagar para averiguarlo. Ese es su trabajo. El señor Carlyle hizo una última anotación y guardó su libro con un aire de decisión que no podía dejar de inspirar confianza. «Mañana», dijo, «quizás podamos informar algo». «Espero que sí», concedió el gerente. «Buenos días». Desde su posición cerca de la ventana, Carrados pareció despertar al hecho de que la entrevista había terminado. «Pero hasta ahora», comentó con blandura, con los ojos hacia el gran hombre en la silla, «no nos ha contado nada sobre el robo». El gerente miró al hablante en silencio por un momento
y luego se volvió hacia el señor Carlyle. «¿Qué quiere decir?», demandó con acritud. Pero por una vez la compostura del señor Carlyle lo había abandonado. Reconoció que de alguna manera Carrados había cometido un error apabullante por el cual su reputación de clarividencia quedaba destrozada en ese lugar para siempre, y ante la catástrofe sus propios oídos comenzaron a exudar vergüenza. En el incómodo silencio, Carrados mismo pareció reconocer que algo no estaba bien. «Parece que estamos hablando de cosas distintas», observó. «Inferí que la desaparición del collar sería la esencia de nuestra investigación». «¿He mencionado yo algo sobre que haya desaparecido?», demandó el gerente, con un tono de desprecio cargado que no pretendió suavizar. «Parece que no ha entendido los hechos simples sobre el caso, señor Carrados. Realmente apenas lo creo. Oh, pase». Había habido un golpe en la puerta, luego otro. Un empleado ahora entró con un telegrama abierto. «El señor Longworth quería que vea esto de inmediato, señor». «Podemos irnos», susurró el señor Carlyle con educada depresión a su colega. «Aquí, espera un minuto», dijo el gerente, quien había estado mordiéndose el dedo pulgar sobre el telegrama. «No, no tú», al empleado que aún estaba allí. «Te puedes retirar». Gran parte de la vergüenza que había perturbado al señor Carlyle un minuto antes parecía haberse metido en el sistema del gerente. «No entiendo esto», confesó incómodo. «Es de Belitzer. Dice, acabo de escuchar sobre el presunto robo de las perlas de Straithwaite. Recomiendo una investigación estricta». El señor Carlyle de repente encontró necesario voltearse hacia la pared y consultar una inducción litográfica altamente colorida para asegurar. Solo el señor Carrados permaneció para enfrentar la mirada consternida del gerente. «Aún así, realmente no nos ha dicho nada sobre el robo», comentó sociablemente. «No», admitió el gerente, experimentando alguna dificultad con su respiración. «No lo ha hecho». «Bueno, aún esperaremos poder informar algo mañana. Adiós». Con un esfuerzo, el señor Carlyle se enderezó lo suficiente para despedirse del gerente. Varias veces en el pasillo se detuvo para secarse los ojos. «Max, tu infame estafador», dijo cuando estaban fuera. «¿Lo sabías todo el tiempo?» «No, te dije que no sabía nada al respecto», respondió Carrados francamente. «Soy absolutamente sincero». «Entonces, todo lo que puedo decir es que veo muchas cosas suceder en las que no creo». La respuesta de Carrados fue extender una moneda a un chico de los periódicos que pasaba y entregar la compra a su amigo que ya estaba en el coche. «Hay una orden de jerga para mantener los ojos pelados. Como eso está fuera de mi poder, habitualmente mantengo los oídos pelados. Te sorprendería saber cuánto oyes, Luis, y cuánto te pierdes. En los últimos 5 minutos allí arriba he tenido 3 relatos diferentes de estos acontecimientos por parte de los chicos de los periódicos». «Por Júpiter, no ha esperado mucho», exclamó el señor Carlyle, refiriéndose con entusiasmo a los titulares. «Sensación del collar de perlas. Desaparece la joya de 5.000 libras de una dama de la sociedad». Las cosas se mueven. ¿Dónde ahora, Max? «Ahora son las 12:15», respondió Carrados, tocando los dedos de su reloj. «Podemos almorzar con la fuerza de este nuevo giro. Parkinson habrá terminado de hacer las maletas. Puedo llamarlo para que venga a nosotros en Merrick's en caso de que lo necesite. Compra todos los periódicos, Luis, y vamos a reunir los puntos». Los hechos indudables que sobrevivieron a una comparación eran pocos y escasos, pues en cada caso un periodista concienzudo había retocado algunos detalles vagos o dudosos según sus propias ideas de probabilidad. Todos coincidían en que el martes por la noche, ahora era jueves, la señora Straithwaite había formado parte de un grupo que ocupó un palco en el nuevo Metropolitan Opera House para presenciar la representación de La Pucella,
y que le habían robado un conjunto de perlas valorado en 5.000 libras. Ahí terminaba el acuerdo. Una versión representaba el robo como ocurrido en el teatro. Otra afirmaba que en el último momento la dama había decidido no usar el collar esta noche y que su sustracción se había efectuado hábilmente desde el apartamento durante su ausencia. En una tercera cuenta entraba una referencia ambigua a Markhams, los conocidos joyeros, y una conjetura de que su pérdida seguramente estaría cubierta por un seguro. El señor Carlyle, que había estado seleccionando los puntos más destacados de los relatos, arrojó el último periódico con un encogimiento impaciente de hombros. «¿Pero por qué tenemos a Markhams involucrados ahora?», demandó. «¿Qué tienen que perder con esto, Max? ¿Qué opinas de esto?». Hay un segundo hilo auténtico, el que Belitzer vio. Eso pertenece a alguien. «Por Dios, cierto, solo hace 5 días también. Pero, ¿qué tiene nuestra dama que ganar con que eso sea robado?». Carrados estaba mirando hacia la oscuridad entre los momentos ocasionales de atención a su cigarrillo o café. «Para este momento, probablemente la dama desearía estar bien fuera de esto», respondió pensativamente. «Una vez que has puesto en marcha este tipo de piedra y se ha escapado de ti», asintió con la cabeza. «¿Se ha vuelto más intrincado de lo que esperabas?», sugirió Carlyle para darle a su amigo la oportunidad de retirarse. Carrados captó la intención y sonrió afectuosamente. «Mi querido Lewis», dijo, «una quinta parte del misterio ya está resuelta». «¿Una quinta parte? ¿Cómo llegas a eso?». «Porque es 1:25 y empezamos a las 11:30. Asintió el camarero, que estaba parado a 3 mesas de distancia, y pagó la cuenta. Luego, con perfecta seriedad, permitió que el señor Carlyle lo llevara del brazo a la calle, donde su coche estaba esperando. Parkinson ya estaba allí esperándolo. «¿Estás seguro de que no puedo ser de más ayuda?», preguntó Carlyle. Carrados había indicado previamente que después del almuerzo seguiría solo, pero como era en gran parte escéptico sobre el resultado, el profesional se sentía culpablemente que lo estaba abandonando. «Dime la palabra». Carrados sonrió y negó con la cabeza. Luego se inclinó hacia adelante. «Ahora voy al teatro de ópera. Luego, posiblemente, hablar un poco con Markham. Si tengo tiempo, debo encontrar a alguien que conozca a los Straithwaites y después podría buscar al inspector Beadle si está en el yard. Eso es todo lo que puedo ver por ahora, hasta que vaya a Lumber Mansions. De todos modos, ven el día 3. «Querido viejo», murmuró el señor Carlyle, mientras el auto avanzaba entre el tráfico. «Los disparos que hace son maravillosos». Mientras tanto, en Lumber Mansions, la señora Straithwaite no había pasado precisamente un día agradable. Se despertó con dolor de cabeza y una sensación persistente de que había algo desagradable por delante. El hecho de que no llegara a sentir un temor real se debía a la enorme autoimportancia y la increíble ignorancia que gobernaban el cerebro frívolo de la joven belleza de la sociedad. A pesar de sus 3 años de experiencia en la vida matrimonial, Stephanie Straithwaite apenas tenía 22 años. Anticipando la visita temprana de una cuñada particularmente desagradable, se quedó en la cama hasta después del almuerzo para poder negarse con mayor convicción. 3 periodistas que habrían proporcionado la emoción de ser entrevistada la llamaron y fueron sucesivamente rechazados con educadas disculpas por su esposo. La cuñada desagradable pospuso su visita hasta la tarde y Stephanie sufrió muchos dolores durante más de 1 hora. Cuando la visitante se fue y la anfitriona mártir anunció su intención de volar de inmediato al consuelo de su propio círculo de bridge, Straithwaite le aconsejó con cierta significación que esperara una pista. La infeliz dama se arrojó de cuerpo entero sobre un sofá y preguntó si debía convertirse en monja. Straithwaite simplemente encogió los hombros y recordó una cita en su club.
Evidentemente, no necesitaba convertirse en monje. Stephanie lo siguió por el pasillo, discutiendo y protestando. Así fue como se encontraron juntos con Carrados en la puerta. «He venido de Direct Insurance con la esperanza de poder ver a la señora Straithwaite», explicó Carrados cuando la puerta se abrió bastante repentinamente antes de que él golpeara. «Mi nombre es Carrados, Max Carrados». Hubo un momento de vacilación general. Luego, Stephanie leyó dificultades en las líneas rectas del rostro de su esposo y se elevó alegremente a la ocasión. «Oh, sí, entre, señor Carrados», exclamó con gracia. «No somos del todo extraños, ¿sabe? Descubrió algo para la tía Pix. Olvido qué, pero la impresionó mucho». «Lady Poggs», corrigió Straithwaite, que se había apartado y observaba el desarrollo con lentos ojos calculadores. «Pero digo, es usted ciego, ¿no es así?» La sonriente admisión de Carrados suavizó la agudeza del impulso de la señora Straithwaite. «Teddy». «Pero me las arreglo bastante bien», agregó Carrados. «Dejé a mi hombre en el auto y encontré su puerta sin problemas, ¿ve?» Las referencias recordaron a la pequeña mercenaria de ojos de terciopelo que el hombre ante ella tenía la reputación de ser bastante rico y que su extraño gusto era solo un hobby excéntrico. Esta consideración la hizo decidir ser lo más amable posible mientras conducía al visitante al salón. Luego, Teddy también había sido horripilante más allá de las palabras y debía hacerle sufrir de la manera más rápida que se ofreciera. «Teddy está a punto de salir y se suponía que yo debía quedarme en solitario lamento si no hubiera aparecido», explicó con aire. «No es muy cómodo que venga a verme solo por negocios, por cierto, señor Carrados, pero si esos son los únicos términos, debo aceptar». Sin embargo, Straithwaite no parecía tener la menor intención de irse. Había dejado su sombrero y su bastón en el vestíbulo, y ahora arrojó sus guantes amarillos en una mesa y adoptó una posición negligente en el brazo de un sillón. «La cuestión es, ¿dónde estamos parados?», comentó tentativamente. «Esa parece ser la postura de la compañía de seguros, imagino», respondió Carrados. «No veo por qué la compañía tiene algún papel en el asunto. No hemos informado ninguna pérdida y no estamos presentando ninguna reclamación, hasta ahora. Eso debería ser suficiente». «Supongo que actúan por inferencia general», explicó Carrados. «Una compañía de responsabilidad limitada no es útil, señora Straithwaite. Esta compañía sabe que usted ha asegurado un collar de perlas de 5.000 libras con ella, y cuando se convierte en algo de conocimiento común que le han robado uno que responde a esa descripción, concluye que son uno y el mismo». «Pero no lo son, por desgracia», explicó la anfitriona. «Esto era una cadena que dejé que Markhams me enviara para ver si la conservaría». «¿La que Belitzer vio el sábado pasado?» «Sí», admitió la señora Straithwaite muy simplemente. Straithwaite miró con agudeza a Carrados y luego volvió con indiferencia perezosa los ojos hacia su esposa. «Mi querida Stephanie, ¿en qué estás pensando?», dijo él con indolencia. «Por supuesto que esas no podrían haber sido perlas de Markhams. Sabiendo que eres demasiado lista para cometer una tontería así, el señor Carrados empezará a pensar que tenías intenciones fraudulentas hacia su compañía». Ya sea que el tono estuviera diseñado para exasperar o simplemente cayera sobre un suelo fértil, Stephanie lanzó una mirada odiosa en su dirección. «No me importa», exclamó imprudentemente. «No tengo la menor objeción en el mundo a que el señor Carrados sepa exactamente cómo sucedió todo». Carrados intentó advertir con una palabra instintiva, incluso levantó una mano en señal de detención. Pero la dama estaba demasiado excitada, demasiado locuaz como para ser negada. «En realidad, no importan lo más mínimo, señor Carrados, porque no resultó en nada», explicó. «Nunca hubo perlas reales que asegurar. No habría hecho ninguna diferencia para la compañía, porque desde el principio no consideré esto como un seguro ordinario. Era un préstamo».
¿Un préstamo?, repitió Carrados. Sí, heredaré mucho dinero en unos pocos años bajo el testamento de Prim Prim. Luego devolvería todo lo que se hubiera avanzado. Pero, ¿no habría sido mejor, más simple, pedir prestado basándose únicamente en el anticipo? Así lo hicimos, explicó la señora con entusiasmo. Pedimos prestado a toda clase de personas y tanto Teddy como yo firmamos montones y montones de documentos, hasta que ahora nadie quiere prestarnos más dinero. La situación era tan trágicamente grotesca que no podía tomarse a risa. Carrados volvió su rostro de uno a otro y, por oído y percepciones aún más sutiles, los enfocó en su mente. La delicada belleza frívola con el corazón de un gato y la irresponsabilidad de un gatito, con los ojos y la boca endureciéndose ya bajo el estrés de su vida frenética, y al otro lado de la habitación su compañero desenvuelto, cuya postura relajada y actitud despreocupada hacia la situación Carrados aún no había categorizado. La voz seca de Straithwaite, con su habitual tono indolente, interrumpió sus reflexiones. No imagino ni por un momento que sepas o te importe lo que esto significa, querida, pero procederé a iluminarte. Significa la extrema probabilidad de que, a menos que puedas persuadir al señor Carrados de que se calle, tú, y sin prejuicios, también yo, terminaremos con 2 años de trabajos forzados. Y sin embargo, con una inconsciente pero consumada maestría, me parece que quizás has logrado hacer el truco, porque a menos que me equivoque, el señor Carrados se verá incapaz de aprovechar tu confianza inocente, mientras que de otro modo habría descubierto fácilmente todo lo que quería. «Es una tontería absoluta, Teddy», gritó Stephanie con indignación petulante. Se volvió hacia Carrados con la seguridad de encontrar comprensión. «Conocemos muy bien al juez Anderlake, y si hay algún problema, no tendría la menor dificultad en convencerlo para que lleve el caso en privado y explique todo. Pero, ¿por qué debería haber un problema? ¿Por qué, en efecto?» Una brillante idea nueva la poseyó. ¿Conoce a alguna de esas personas de seguros de manera íntima, señor Carrados? El gerente general y yo estamos en términos que casi nos permiten dirigirnos el uno al otro como idiotas, admitió Carrados. Ahí lo ves, Teddy. No tenías por qué estar asustado. El señor Carrados arreglaría todo. Déjame contarle exactamente cómo lo había planeado. Supongo que sabe que las compañías de seguros están más que dispuestas a pagar por pérdidas. Les da publicidad. Freddy Tantroy me lo dijo, y su padre es director de cientos de empresas. Solo que, por supuesto, debe hacerse de manera totalmente regular. Bueno, durante meses y meses hemos estado en una situación muy apurada, y desafortunadamente todos los demás, al menos todos nuestros amigos, parecían igual de quebrados. Estuve agotando mi pobre cerebro en busca de una idea cuando recordé el regalo de bodas de papá. Era un collar de perlas que me envió desde Viena solo un mes antes de morir. No eran reales, por supuesto, porque, pobre papá, siempre estaba al borde mismo, pero eran una imitación muy buena y de perfecto gusto. De lo contrario, estoy segura de que papá preferiría haber enviado un limpiaplumas de plata, porque, aunque tuvo que vivir en el extranjero por lo que la gente decía, su gusto era simplemente exquisito y tenía ideas muy románticas. ¿Qué dices, Teddy? Nada, querida. Solo era mi garganta que picaba. Usé las perlas con frecuencia y millones de personas las habían visto. Por supuesto, nuestra propia gente sabía de ellas, pero otros asumieron que eran genuinas para que yo las estuviera usando. Teddy le dirá que casi balbuceaba en delirio. Las cosas se estaban volviendo tan horribles cuando se me ocurrió una idea. Tweety es prima de Teddy, pero bastante mayor. Tiene un cofre lleno de joyas que nunca usa, y sabía que había un collar muy parecido al mío entre ellas. Ella se iba casi de inmediato a África a cazar, así que literalmente volé a las tierras salvajes de Surrey y le rogué de rodillas que me prestara sus perlas en el baile de Leicester House.
Cuando regresé con ellas, rompí el broche y lo llevé de inmediato a Carsfield en Princess Street. Le dije que eran solo de imitación, pero que me parecían bastante buenas y las quería para el día siguiente. Y por supuesto él las examinó y luego volvió a mirar y luego me preguntó si estaba segura de que eran una imitación. Y yo le dije, bueno, nunca lo habíamos pensado 2 veces, porque pobre papá siempre estaba bastante crónico, solo que ocasionalmente tenía rachas fabulosas en las mesas. Y finalmente, como un gran búho, Carsfield dijo, «Me complace felicitarla, señora. Son sin duda perlas de Bombay, de muy fino oriente. Seguramente valen 5.000 libras». A partir de este punto, la narrativa de la señora Straithwaite siguió su curso coloquial y evidente. El seguro se efectuó con la estricta comprensión de la dama consigo misma de que era simplemente una forma novedosa de préstamo, y después de satisfacer su mente con la autoridad de Freddie Tantroy de que el Direct and Intermediate podía soportar una pérdida temporal de 5.000 libras. Las perlas auténticas fueron devueltas a la prima en las tierras salvajes de Surrey y Stephanie continuó usando la imitación. Se permitió un intervalo decente y el plan estaba a punto de madurar cuando la solicitud de la compañía para un escrutinio cayó como un rayo. Como muchos llamamientos conmovedores a Mr. Carrados para que imaginara su desesperada frenética, con apropiados gestos de agonía y desesperación, Stephanie describió su absoluta postración, su posterior lucha frenética a través de los stocks de joyas de Londres para encontrar un sustituto. Superado el peligro, se hizo cada vez más necesario actuar sin demora, no solo para anticiparse a la posible curiosidad adicional por parte del seguro, sino también para asegurar los medios con los que cumplir una obligación inminente que les había impuesto un hebreo inflexible. El martes anterior por la noche sería el momento, el teatro de ópera durante la representación de La Pucella, el lugar. Straithwaite, que no estaba interesado en ese tipo preciso de drama, no se esperaba que estuviera presente, pero con un bigote falso y algunos otros toques que su experiencia como aficionado colocaba fácilmente a su alcance, ocuparía un palco final en algún lugar debajo del palco de su esposa. Con una señal convenida, Stephanie abriría bruscamente el broche del collar, y mientras se inclinaba hacia adelante, la joya se deslizaría de su cuello y desaparecería de la arena debajo. Straithwaite, el único preparado para cualquier cosa que sucediera, no tendría dificultades para asegurarla. Miraría rápidamente hacia arriba como si intentara identificar el palco, y con las joyas en la mano saldría deliberadamente al pasillo. Antes de que alguien se diera cuenta completamente de lo que estaba sucediendo, él ya habría dejado la casa. Carrados apartó la vista de la mujer hacia el hombre. ¿Este plan le pareció conveniente a usted, señor Straithwaite? Bueno, verá, Stephanie es tan increíblemente lista que di por sentado que todo saldría bien. Y 3 días antes, Belitzer ya había informado de una tergiversación y de que se habían usado 2 collares. Sí, admitió Straithwaite con un aire de sinceridad reluctante. Tuve la sospecha de que la ingeniosidad natural de Stephanie falló un poco allí. Sabes, querida Stephanie, parece que hay una diferencia entre las perlas de Bombay y las de California. «El desgraciado», exclamó la chica moliendo sus pequeños dientes vengativamente. «Y le dimos champán». «Pero no pasó nada, así que no importa», recordó él. «Excepto que ahora las perlas de Markhams se han ido y están insinuando todo tipo de cosas tremendas», le recordó ella furiosamente. «Es verdad», confesó él. «Esa es una continuación, señor Carrados. Me esforzaré por explicar esa parte del incidente, porque hasta ahora Stephanie parece incapaz de hacerme justicia». Se separó del brazo de la silla y se dirigió holgazanamente a otra silla, donde adoptó exactamente la misma posición. En la fatídica noche me dirigí debidamente al teatro, un poco tarde, para tomar mi asiento sin ser visto. Después de haber entendido la idea general, miraba ocasionalmente hacia arriba hasta que capté la mirada de Stephanie, con lo cual supe que estaba allí bien y concluí que todo iba bastante bien.
Según lo acordado, debía cruzar el teatro inmediatamente después de que cayera el primer telón, y de pie frente al palco de Stephanie, girar mi cadena de reloj hasta que estuviera seguro de que me había visto. Entonces Stephanie debía abanicarse 3 veces con su programa. Ambos, verá, operaciones perfectamente inocentes, y sin embargo transmitiéndonos mutuamente la intuición de que todo estaba bien. Idea de Stephanie, por supuesto. Después de eso, regresaría a mi asiento y Stephanie haría su parte en la primera oportunidad en el acto segundo. Sin embargo, nunca llegamos a eso. Hacia el final del primer acto, algo blanco y silencioso cayó a mis pies. Por un momento pensé que eran las perlas mal puestas. Luego vi que eran un guante de dama. La intuición susurró que eran de Stephanie antes de tocarlo. Lo recogí y salí discretamente. En los dedos había un trozo de papel, la esquina arrancada de un programa. En él estaban escritas unas palabras aproximadas. Algo completamente inesperado. No puedo hacer nada esta noche. Vuelve de inmediato y espera. Puede que regrese temprano. Estoy terriblemente preocupada. S. Guardó el papel, ¿verdad? Sí, está en mi escritorio en la habitación de al lado. ¿Quiere verlo? Por favor. Straithwaite salió de la habitación y Stephanie adoptó una encantadora actitud de súplica. Señor Carrados, nos lo recuperará, ¿verdad? No sería realmente importante, pero parece que he firmado algo y ahora Markham amenaza con emprender una acción contra nosotros por negligencia culposa al dejarnos en un piso vacío. Ya veo, explicó Straithwaite, regresando a tiempo para captar el sentido de las palabras de su esposa. Excepto para un amigo personal como usted, es completamente imposible presentar estas pistas. La primera sola levantaría preguntas incómodas, la otra está más allá de la explicación. En consecuencia, me vi obligado a inventar un robo imaginario en nuestra ausencia y dejar el estuche del collar entre los redonderos del jardín trasero para que lo encontrara la policía. Más y más profundo, comentó Carrados. Claro, Stephanie y yo nos estamos dando cuenta de eso, ¿verdad, querida? Sin embargo, aquí está la primera nota, también el guante. Por supuesto, regresé de inmediato. Fue estrategia de Stephanie y estaba bajo sus órdenes. En menos de media hora, escuché un automóvil detenerse afuera. Luego sonó el timbre aquí. Creo que he dicho que estaba solo. Fui a la puerta y encontré a un hombre que podría haber sido cualquier cosa. Simplemente dijo, «¿Señor Straithwaite?» y al asentir con la cabeza me entregó una carta. La rasgué abierta en el vestíbulo y la leí. Luego fui a mi habitación y la leí de nuevo. Aquí está. Querido T. Absolutamente espantoso. Simplemente debemos posponer esta noche. Explicaré eso más tarde. ¿Qué piensas? Belitzer está aquí en los palcos y el joven K.D. nos ha invitado a cenar en el Savoy. Parece que la criatura es algo y supongo que los D quieren pedirle prestado. No puedo evitarlo y literalmente estoy temblando. ¿No ves? ¿Él notará algo? Envíame la cadena M de inmediato y cambiaré de alguna manera antes de la cena. Estoy garabateando esto, oscuras, y sé que el hombre de Willoughby lo llevará. No falles, por favor. S. Es ridículo, absurdo, dijo Stephanie con brusquedad. Nunca escribí ni una palabra de esto ni del otro. Estaba sentada allí toda la noche. Y Teddy... Oh, es desquiciante. Lo llevé a mi habitación y lo examiné de cerca. Continuó Straithwaite imperturbable. Incluso si tuviera alguna razón para dudar, la evidencia interna era convincente. Pero, ¿cómo podría dudar? Parecía una continuación del mensaje anterior. La escritura era razonablemente similar a la de Stephanie bajo las circunstancias. El sobre obviamente había sido obtenido en la taquilla del teatro, y el papel en sí era una hoja del programa. Había un rincón arrancado. Lo comparé con el fragmento anterior y encajaban exactamente. El caballero encogió los hombros, extendió las piernas con deliberación y cruzó la habitación para mirar por la ventana. Los reuní en un pequeño paquete ordenado y lo entregué, concluyó. Carrados colocó los 2 trozos de papel que había estado examinando minuciosamente con las puntas de los dedos y mientras sostenía el guante se dirigió a su pequeño público colectivamente.
El primer y más obvio punto es que quien llevó a cabo el plan tenía más que un conocimiento vago de sus asuntos, no solo en general, sino también relacionados con préstamo, señora Straithwaite. Exactamente lo que he insistido, estuvo de acuerdo Straithwaite. ¿Escuchaste eso, Stephanie? Pero, ¿quién podría ser?, suplicó Stephanie, con una entonación cansada. Absolutamente nadie en el mundo entero, ni un alma. Así que uno tiende a pensar de inmediato. Sin embargo, avancemos un poco más, simplemente considerando a aquellos que están en posición de tener información. Están los funcionarios de la compañía de seguros que sospechan algo, está Belitzer, que quizás sabe un poco más, está la dama en Surrey de quien se tomaron prestadas las perlas, un tal señor Tantroy que parece haber sido consultado, y por último, sus propios sirvientes. Todas estas personas tienen amigos o subordinados u observadores. Supongamos que el empleado confidencial de Belitzer resulta ser el enamorado de su doncella. De todos modos, sabrían muy poco. El arco de un círculo puede ser muy poco, pero dado eso, es posible construir toda la figura. ¿Y sus sirvientes, señora Straithwaite? No estamos acusando a nadie, por supuesto. Está la cocinera Mullins. Mostró una influenza alarmante la mañana del martes, y aunque fue terriblemente inconveniente, la mandé a casa sin demora. Le tengo horror a la influenza. Luego está Fraser, la doncella. Me arregla el cabello. En realidad no tengo una doncella, ya sabe. Peter, recordó Straithwaite. Oh, sí, Beta. Es una chica que viene diariamente y ayuda en la cocina. No tengo dudas de que es capaz de cualquier villanía. ¿Y todos estuvieron fuera el martes por la noche? Así es. Mullins se fue a casa. Beta se fue temprano porque no había cena, y le dije a Fraser que se tomara la noche después de haberme vestido para que Teddy pudiera maquillarse y salir sin ser visto. Carrados se volvió hacia su otro testigo. ¿Las cartas y el guante han estado con usted todo este tiempo? Sí, en mi escritorio. ¿Y este guante, señora Straithwaite? No hay duda de que es suyo. Supongo que no, respondió ella. Nunca lo pensé. Sé que cuando salí del teatro uno había desaparecido y Teddy lo tenía aquí. ¿Fue la primera vez que lo echó de menos? Sí. Pero podría haber desaparecido antes de esa noche, extraviado o perdido o robado. Recuerdo que me los quité en el palco. Me senté en la esquina más alejada del escenario, la primera fila, por supuesto, y los coloqué sobre el soporte. Donde cualquiera en el palco vecino podría haber tomado uno sin mucha dificultad en un momento favorable. Eso es bastante probable, pero no vimos a nadie en el palco vecino. Tengo la idea de que vi a alguien quedándose atrás, se ofreció Straithwaite. Gracias, dijo Carrados dirigiéndose hacia él casi agraciadamente. Eso es muy importante, que piense que vio a alguien quedándose atrás. Ahora, ¿y el otro guante, señora Straithwaite? ¿Qué pasó con ese? Un guante suelto no sirve de mucho, ¿verdad?, dijo Stephanie. Ciertamente lo llevaba puesto al regresar. Creo que lo tiré en algún lugar por aquí. Probablemente todavía esté por aquí. Estamos en un caos frenético y no se está haciendo nada. El segundo guante fue encontrado en el suelo, en un rincón. Carrados lo recibió y lo colocó junto al otro. Utiliza un perfume muy tenue y característico, noto, señora Straithwaite, observó. Sí, es bastante dulce, ¿verdad? No sé el nombre porque está en ruso. Un amigo de la embajada me envió algunas botellas desde Petersburgo. Pero el martes lo complementó con algo más fuerte, continuó él, levantando delicadamente los guantes uno tras otro hacia su rostro. Oh, eucalipto, algo así, admitió ella. Saturé mi pañuelo con él. ¿Tiene otros guantes del mismo patrón? ¿Los tengo? Déjame pensar. ¿Me los diste tú, Teddy? No.
respondió Straithwaite desde el otro extremo de la habitación. Se había acercado a la ventana y su actitud lo alejaba de la discusión. «Esos no eran de Whitestable», agregó brevemente. «Claro, entonces hay 3 pares, señor Carrados, porque nunca dejo que Bimbi me pierda más de uno a la vez, pobre chico». «Creo que te estás agotando un poco, Stephanie», advirtió su esposo. La atención de Carrados pareció dirigirse hacia la voz. Luego se volvió cortésmente hacia su anfitriona. «Aprecio que haya tenido un momento difícil últimamente, señora Straithwaite», dijo. «En todo momento he estado esperando poder liberarla del banquillo de testigos». «Quizás mañana», comenzó Straithwaite, cruzando de nuevo la habitación. «Imposible. Salgo de la ciudad esta noche», respondió Carrados firmemente. «Tiene 3 pares de estos guantes, señora Straithwaite. Quiero ver el otro, por favor». Straithwaite abrió la boca, pero al ver a su esposa levantarse obedientemente para cumplir, se volvió bruscamente con la palabra no dicha. «Estos son», dijo ella al regresar. «El señor Carrados y yo terminaremos nuestra investigación en mi habitación», intervino Straithwaite con firmeza tranquila. «Te aconsejaría que te acostaras durante media hora, Stephanie, si no quieres ser un desastre nervioso mañana». «Debe permitir que el culpable respalde ese buen consejo, señora Straithwaite», agregó Carrados. Había estado examinando el segundo par de guantes mientras hablaban y ahora se los devolvía. «Indudablemente son del mismo juego», admitió, con interés extinguido. «Y así se agota nuestra pista». «Espero que no le importe», se disculpó Straithwaite mientras conducía a su invitado a su propia sala de fumadores. «Stephanie», confió, volviéndose más cordial a medida que 2 puertas lo separaban de la dama, «es una criatura de nervios e indiscreciones. Se olvida. Esta noche no dormirá. Mañana sufrirá». Carrados adivinó la sonrisa. «Así que yo también». «Al contrario, acepte mis disculpas», dijo el visitante. «Además», continuó, «supongo que aquí no tengo nada más que hacer». «Es un misterio», admitió Straithwaite con cortés saludo. «¿Quiere probar un cigarrillo?» «Gracias. ¿Puede ver si mi coche está abajo?» Se intercambiaron cigarrillos y se quedaron de pie en la ventana encendiéndolos. «Por cierto, hay un punto que puede tener alguna importancia». Carrados había empezado a cruzar la habitación de nuevo y se detuvo para recoger los 2 mensajes ficticios. «Habrá notado que esta es la hoja exterior de un programa. No es la más adecuada para el propósito. La primera hoja interior es más conveniente para escribir, pero allí aparece la fecha. ¿Ve la inferencia? El programa fue obtenido antes». «Quizás, bueno...» porque Carrados se había interrumpido abruptamente y estaba escuchando. «¿Oye a alguien subiendo los escalones?» «Es la escalera principal». «Señor Straithwaite, no sé hasta qué punto esto ha avanzado en otros ámbitos. Podríamos tener solo unos segundos antes de que nos interrumpan». «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que el hombre que está subiendo las escaleras ahora es un policía o ha llevado el uniforme. Si se detiene en su puerta...» El pesado paso cesó. Luego vino el golpe autoritario. «Es el inspector Beadle de Scotland Yard». La sirvienta volvió a pasar por su puerta en su camino al salón. «No tiene sentido ocultarle el hecho, señor Straithwaite, que es posible que ya no esté en libertad, pero yo sí. ¿Hay algo que desee que haga?» No había tiempo para deliberar. Straithwaite estaba, de hecho, entre las desagradables alternativas del conocido proverbio, pero para hacerle justicia, su voz apenas había perdido un ápice de su habitual sangre fría. «Gracias», respondió, sacando un pequeño paquete sellado y con dirección de su bolsillo. «Podría echar esto en algún buzón, si puede». «¿El collar Markham?» «Exactamente. Iba a salir a enviarlo cuando llegó». «Estoy seguro de que sí». «Y si pudiera dedicarme 5 minutos más tarde, si es que estoy aquí...» Carrados deslizó su estuche de cigarrillos bajo unos papeles en el escritorio. «Recogeré eso», asintió. «Digamos alrededor de las 8:30».
Aún estoy en libertad, como ve, señor Carrados, aunque después de reflexionar sobre la formalidad estudiada de la visita del inspector, imagino que apenas se sorprenderá. He hecho de ello un hábito, admitió Carrados, nunca sorprenderme. Sin embargo, todavía quiero presentar una imagen algo diferente ante sus ojos. ¿Me considera, señor Carrados, un bribón descubierto o un asno arrepentido? Otra regla excelente es nunca formar deducciones a partir de incertidumbres. Straithwaite hizo un gesto de leve impaciencia. Solo me da 10 minutos. Si quiero exponerle mi caso, señor Carrados, no podemos andar con frases. Hoy ha tenido una oportunidad excepcional de penetrar en nuestro modo de vida. No dudo de que habrá resumido nuestra perpetua deuda y el crédito fácil que nuestra conexión nos proporciona. Las ambiciones sociales de Stephanie y su popularidad costosa, su incapacidad absolutamente extravagante para ver cualquier otra existencia posible y mi modo de ser. Supongo que habrá calibrado correctamente su temperamento neurótico e irresponsable y juzgado el resultado de ello en conflicto con el mío. Lo que posiblemente se le haya escapado, pues en sociedad uno tiene que disfrazar estas cosas, es que todavía amo a mi esposa. ¿Que ya no la ama? Bueno, tal vez, pero expresado de manera más contundente. Ella corre hasta la parte superior del edificio. Hay 6 pisos, señor Carrados, y estamos en el segundo. Y subiéndose el pasamanos, anuncia su intención de lanzarse hacia el sótano. Mientras tanto, yo la he seguido y la arrastro de vuelta. Un día me quedaré donde estoy y la dejaré hacer lo que pretende. Espero que no, dijo Carrados gravemente. Oh, no se preocupe, ella luego volverá sola, pero marcará una época. Fue por esa amenaza que obtuvo mi aquiescencia en este esquema. Eso y la certeza de que de lo contrario seguiría adelante sin mí. Pero no tenía intención de permitirle aterrizar ella misma, por no mencionar a ambos, tras las rejas de una prisión si podía evitarlo. Y sobre todo, quería curarla de su fatua ilusión de que es inteligente, con la esperanza de que luego deje de ser tonta. Fallarle en la ocasión fue simplemente posponer el intento. Concebí la idea de parecer cooperar y al mismo tiempo involucrarnos en lo que parecía ser un contragolpe inteligente. El pensamiento de la pérdida real tal vez tenga un buen efecto. La publicidad ciertamente evitará que se atreva a una segunda estafa. Una historia sórdida, señor Carrados, concluyó. No olvide su estuche de cigarrillos en realidad. El apretón paternal de cabeza de Carrados sobre el relato fue neutralizado por su sonrisa benevolente. Sí, dijo. Creo que puedo clasificarlo, señor Straithwaite. Un punto. ¿El guante? Eso fue una idea posterior. Había planeado toda la historia y la primera nota debía ser traída por un asistente. Luego, en mi camino, en el bolsillo de mi abrigo descubrí un par de guantes de Stephanie que me había pedido que llevara el día anterior. La sugerencia llegó de repente, que mucho más convincente si pudiera arreglar para que ella pareciera dejar caer la escritura de esa manera. Como ella dijo, la próxima caja estaba vacía. Simplemente la tomé prestada durante unos minutos y silenciosamente pasé uno de sus guantes. Y eso me recuerda, por supuesto, no había nada en ello, pero su interés en ellos me puso un poco nervioso. Carrados se echó a reír de inmediato. Luego se puso de pie y extendió la mano. «Buenas noches, señor Straithwaite», dijo con verdadera amabilidad. «Permítame darle el consejo de los cuáqueros. No intente otra conspiración, pero si lo hace, no presente un par de guantes, uno de los cuales todavía sugiere un olor y el otro identificable con eucalipto». «Oh», dijo Straithwaite. «Exactamente, pero a toda costa suprime un segundo par que tenga la misma peculiaridad. Piense en lo que debe significar. Adiós». 12 minutos después, el señor Carlyle fue llamado al teléfono.
Son las 8:55 y estoy en Charing Cross, dijo una voz que conocía. Si quieres detalles locales, busca una excusa para estar con Markham cuando llegue el primer correo mañana. Hubo algunas palabras más y una despedida afectuosa. Un momento, querido Max, un momento. Entiendo que me vas a enviar el informe del caso desde Dover. No, Luis, respondió Carrados, con discriminación críptica. Solo dije que te enviaré un informe sobre un caso de Dover.